peleado con ellos, pero les seguimos teniendo cariño, seguimos teniendo amor por ellos, a pesar de que a veces se porten mal o que nosotros les hagamos cosas, seguimos teniendo ese cariño por nuestros hermanos en la sangre. ¿Cuánto más tener cariño los unos por los otros? ¿No? Si tenemos al mismo Padre en común, si tenemos a Dios como Padre, y tenemos la guía del Espíritu Santo, tenemos una comunión con Él. Entonces, queridos adelfos, exhortémonos a las buenas obras y que cuando alguien se presente, porque hoy vamos a hablar un poquito de la disciplina, y nos discipline, seamos receptivos a ella. No lo hacen por demostrar el pecado, hagámoslo por mostrar el amor que Cristo derramó en nuestros corazones para que podamos nosotros también demostrar ese amor y querernos como hermanos y ayudarnos a la edificación mutua de la iglesia y que la iglesia crezca en santidad como testimonio al mundo de lo que Cristo ha hecho con nosotros. ¿Les parece? ¿Adelfos? Muy bien. Bueno, pues vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Alabado y bendito Padre, hoy nos reunimos para escudriñar tu palabra y te damos gracias porque a través de ella tú nos disciplinas, a través de ella tú muestras tu santidad, a través de ellas tú muestras la autoridad que tienes en la iglesia y que producto de todo esto, tú nos has dado la oportunidad de reunirnos en esta iglesia precisamente como hermanos para disciplinarnos, para amonestarnos, para crecer en amor, en justicia y al mismo tiempo ser testimonio a un mundo que no cree, ser testimonio a ese mundo que necesita de ti para perdón de pecados. Y nos has dado la oportunidad también de congregarnos no solamente para esto, sino para exhortarnos en amor, para tener comunión. Mi deseo, Señor, es que hoy salgamos edificados de tal manera que nos veamos como esa iglesia del principio, como esa iglesia de Hechos, que tenían todas las cosas en común y que se exhortaban unos a otros para predicar el Evangelio. Que en nuestros corazones sea derramado, Señor, el amor que tú tienes para con cada uno de nosotros y lo podamos repartir, infundir a nuestros adelfos, a nuestros hermanos. Y que tomemos la exhortación como eso, como quien viene de que alguien nos ama, porque tú nos amas. Permite que este tiempo que ponemos delante de ti sea de edificación y que tu palabra sea glorificada. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vayamos a nuestro pasaje. Dice, en verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidieran aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Vuelvo a leer el pasaje. En verdad les digo que todo lo que ustedes prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Quedó entendido lo que es atar y desatar? Este pasaje muchas veces se ha mal utilizado en muchas iglesias y lo sacan de contexto para precisamente decir desatar bendiciones, atar bendiciones. Atar maldiciones, desatar bendiciones. Pero dentro del contexto que tenemos, es muy importante que veamos que todo Mateo 18 nos habla de la disciplina en la iglesia. Y es muy importante que entonces tomemos en cuenta que este pasaje va dirigido a la iglesia y es sobre la disciplina en ella. Es muy importante también que sepamos que en Mateo solamente se menciona 2 veces la palabra iglesia y que es el único evangelio que lo menciona. ¿Qué es la iglesia? Es la unión de todos los santos. Es la reunión de todos los que hemos sido unidos en una común fe, que es en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que la iglesia aquí, Cristo empieza a poner
los eslabones o el cimiento por el cual la iglesia va a ser edificada, porque ¿hasta cuándo se creó la iglesia? Hasta Pentecostés. Ujú. Aquí todavía no había iglesia, pero ya nuestro Señor empieza a poner la autoridad de lo que iba a ser el fundamento para la iglesia. Entonces, viendo esto, pasemos a nuestro primer punto del bosquejo que tenemos, que es la autoridad de la iglesia. Oh, muy bien. ¿En qué está basada la iglesia? ¿En qué autoridad está basada? Bueno, pues vamos a leer el pasaje de Marcos. Ya me perdí, perdón. Vamos al pasaje donde está basada la autoridad de la iglesia, que está en se me Mateo 16, 13, 19. Repito, Mateo 16, 13, 19. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quiénes decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te dará las llaves del reino y de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Nuestro pasaje de hoy comienza con, en verdad os digo. Recordemos que Cristo es el que está hablando, y aquí menciona una palabra muy importante que es el amén. El amén en griego, o la transliteración del amén en griego, es así será y así es algo muy importante. Así es y así será. Y comienza con, en verdad los digo. ¿A qué viene todo esto? A que el cimiento de la iglesia es algo verdadero. Y ese cimiento está dado precisamente en el pasaje que acabamos de leer. ¿Cuál es el cimiento entonces? Es Cristo, la verdad fundamental de que la iglesia está fundamentada sobre la verdad de que Jesucristo es el Hijo del Hombre y que ese Hijo del Hombre vino a rescatarnos y a dar vida. Entonces es muy importante que comprendamos que la autoridad de la iglesia no proviene de los diáconos, no proviene de un pastor, no proviene de la gente en sí, sino viene de la autoridad que Dios tiene y que el fundamento de que el Hijo de Dios es el fundamento, es la autoridad máxima en una iglesia. Pero entonces, ¿cómo pues se gobierna una iglesia? Pues a través de los pastores, a través de los apóstoles. Y esa es una autoridad delegada por Cristo a través de los siglos, dada a nuestras iglesias. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces tenemos que basarnos siempre en que la iglesia tiene una autoridad y esa autoridad es dada por Dios y transmitida a los hombres, a todas las personas que estamos aquí, no solamente a los pastores, sino también a nosotros. ¿Por qué también digo esto? Porque muchas veces creemos que la disciplina en la iglesia la deben ejercer los pastores y no, contrariamente no. Los pastores son la última instancia en la cual debe llegar el pecado. Los pastores son las últimas personas las cuales deben de saber el pecado. Inclusive en el pasaje anterior, precisamente Gerardo estaba predicando sobre cómo se debe de disciplinar. Y si recuerdan que es ve tú solo y dile al hermano, al adelfo. Dile que está pecando. Y ya si no quiere entender, entonces llamas a otro testigo y vas. Y si no, ya la iglesia, los pastores se tienen que enterar
y entonces ya tienen que ejercer la disciplina. De modo que podemos concluir entonces que la autoridad máxima en una iglesia no es el pastor, los ancianos, los diáconos o la grey. La autoridad máxima en la iglesia local y universal es el Dios Trino y su palabra como guía. Ahora bien, como habíamos dicho, Jesús es quien da la autoridad a los líderes de la iglesia, pastores, ancianos y diáconos, ejercitados en la palabra para gobernar la iglesia de acuerdo a las enseñanzas de la Escritura. Y un pasaje que nos amplía la vista de esta autoridad delegada lo podemos ver en Hechos 15, del 1 al 20, lo cual posteriormente vamos a leer porque ahí precisamente se determina cómo se debe de ejercer la disciplina. Vamos a pasar entonces a la segunda parte de nuestro pasaje, que es la disciplina en la iglesia. Ya vimos lo que es la autoridad, ahora veamos lo que es la disciplina y cómo ejercerla. Leemos en el pasaje, versículo 18. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten, prohíban en la tierra, será atado, prohibido en el cielo. Y todo lo que desaten, permitan en la tierra, será desatado, permitido en el cielo. Esta frase hebrea, atar y desatar, se utilizaba mucho en los tiempos de Jesús. Y en el contexto de lo que vemos, no se refería específicamente a esto. Atar y desatar tenía que ver con la interpretación correcta de la Torah, de la ley. Y era muy importante porque los judíos solían hacer un voto, así como, válgame el ejemplo que voy a poner, no sé si han oído hablar de las personas cuando son alcohólicas que han jurado. Cuando juran es que van a un cierto lugar religioso y prometen ahí hacer un tiempo de abstinencia para quitarse la enfermedad. Pues así los judíos se hacían con la ley, prometían ciertos votos y estos votos duraban cierto tiempo. Y entonces iban con los doctores de la ley, con los escribas, decían, he jurado, he prometido atar esta situación o prohibirme este comportamiento, porque quiero ser más santo, porque quiero tener mayor relación con Dios. Y entonces los doctores de la ley decían, pues sí, está bien, te lo permitimos, te lo prohibimos o te lo atamos, te lo manifestamos. Y entonces esto tenía que ver con cuántos mandamientos que hay en la Torah. Son 613 mandamientos. Imagínense. Entonces tenían que estar muy bien asesorados, tener muy conocimiento pleno de todo lo que iban a hacer. Esos 613 mandamientos que contiene la ley se dividían en 4 categorías. A los que les gusta anotar, podremos decir que eran las instrucciones con respecto a cómo comportarnos con Dios, los reglamentos como cómo comportarnos con las demás personas, los juicios, cómo se deberían de llevar a cabo y los testimonios que debía de haber cuando alguien pecaba. Por eso estamos hablando de la disciplina. Entonces, había que ver, ahora sí vamos entonces al pasaje de Hechos. Hechos 15, del 1 al 20. Es un poquito largo el pasaje, pero esto nos va a ilustrar de qué se trata esto de atar y desatar. Voy a resumirlo un poquito porque está largo el pasaje. En ese tiempo, recordemos que la iglesia estaba naciendo y que había personas judaizantes. Y esas personas judaizantes querían imponer la ley sobre los nuevos creyentes. Y entonces resulta que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos y se dispuso que subiesen a Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar estas cuestiones. ¿Qué cuestiones? Precisamente el ver qué era correcto en la ley, qué se podía hacer de la ley y qué era lo nuevo que los nuevos creyentes tenían que conocer y qué reglamentos de la ley tenían que seguir y qué no. Pero aquí viene lo importante, pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles
y los ancianos para conocer de este asunto. ¿Cuál fue el resultado de este concilio? Versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho el Señor Dios por medio de ellos entre los gentiles. El resultado de todo este concilio fue que se abolieron ciertas partes de la ley que los judaizantes querían establecer para los nuevos creyentes. ¿Sí? ¿Cuál fue la resolución? Por lo cual yo juzgo, versículo 19, que no se inquiete a los gentiles de que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. ¿Sí? ¿Queda clara la ilustración que era atar y desatar? Entonces, los apóstoles, ya teniendo esta autoridad, tenían que haber determinado qué es lo que sí se iba a llevar a cabo y qué es lo que no se podía llevar a cabo. Y aquí es donde entra precisamente la disciplina. ¿Cómo disciplinar? ¿Qué partes de la ley podían ser parte de una disciplina de la iglesia y qué no? La autoridad que da Jesús a los apóstoles se debe entender entonces en base a los versículos 15 y 17 de este mismo capítulo. Si tu hermano peca, ve y repréndelo. Si no te escucha, lleva testigos. Si se rehúsa, dilo a la iglesia y trátalo como un creyente. Esta es la parte importante. Aquí está haciendo parte de lo que era Deuteronomio. Deuteronomio nos decía que había que llevar testigos cuando alguien estaba pecando. Aquí también Gerardo lo mencionó. ¿Qué es la disciplina? La disciplina es algo muy especial y normalmente tenemos dos conceptos de disciplina. La disciplina mala y la disciplina buena. Disciplina mala es cuando alguien viene y te reprende. Disciplina buena es cuando tú eres disciplinado, te paras a ciertos horarios, corres, caminas y comes lo que debes de hacer, y esa es la disciplina buena. ¿Pero qué es la disciplina bíblica? La disciplina bíblica tiene una característica muy importante y lo podemos ver a lo largo de todo lo que es la vida de nuestro Señor Jesucristo. La disciplina bíblica es con amor, es con misericordia, es con algo que a veces nosotros no tenemos o no nos fijamos cómo verlo. Simplemente señalamos, pecó. Injustamente no tenemos misericordia. Somos injustos y el amor de Dios no está derramado en nuestros corazones. Pero si tenemos ese sentir de Cristo que derramó el amor en nuestros corazones y nos consideramos adelfos, ¿cómo debe ser la disciplina? Con amor, con misericordia, con paz. Y una de las cosas también muy importantes es que la disciplina bíblica no es castigar, es volver al redil, traer al hermano a esa nueva convicción de que está pecando y restaurarlo. Restaurarlo es algo importante. Les voy a contar una anécdota que hace mucho tiempo me sucedió cuando era niño. Yo tuve muchos problemas de dislexia y confundía la B con la D. Y si me decían una cosa, si decían una cosa, yo entendía todo lo contrario. Entonces, si mi papá me decía, ve y pinta, lo primero que hacía era ir a barrer. ¿Y a qué horas pintaste? Pues me dijiste que lo hiciera, pero pues yo empecé por barrer. Y era muy simpático. Y entonces una vez en casa de uno de mis tíos, nos juntábamos todos los domingos y yo no había hecho la tarea, entonces ya me puse a hacer la tarea. Y tenía muchas faltas de ortografía, muchas faltas de ortografía. Y uno de mis tíos llegó y me vio la tarea y me corrigió. Me corrigió en público. ¿Saben cuál fue mi reacción? Obviamente enojarme. Obviamente mi tío pues no sabía, no conoce las escrituras y no sabía cómo hacerlo. Me humilló y me sentí muy mal. Obviamente yo creé un resentimiento muy fuerte hacia mi tío, porque no supo disciplinar o no supo corregir correctamente. Que esto no nos suceda.
que esto no llegue a pasar en la iglesia. Que en la iglesia tengamos la disciplina bíblica, tal y como Jesucristo nos la enseña. Es en lo privado, ¿sí?, con amor, con paciencia, con el fin de restaurar al hermano. ¿Por qué es importante la disciplina? ¿Por qué es importante la disciplina en la iglesia? Porque la disciplina en la iglesia es sinónimo de santidad. La santidad es importante en la iglesia porque somos la esposa de Cristo. Y nos vamos a casar con un Dios santo. Y sin santidad, dice la palabra, que nadie verá a Dios. La disciplina entonces tiene que aplicarse. La tenemos que aplicar como dice la Biblia. Ahora bien, veamos que la disciplina en la iglesia instruye, alienta, corrige, restaura, con el fin de quitar toda ofensa contraria a la Santa Escritura. Por tanto, cuando hay pecado, es necesario que se debe ejercer, porque entonces no estamos siendo la iglesia santa que deberíamos ser. Ahora, podríamos preguntar, ¿cómo corregir al hermano? Si vemos que alguien está bajo una situación de pecado, ¿cómo corregirlo? ¿Cómo me puedo acercar? ¿Cuál sería el primer paso que tenemos que tomar para corregir al hermano? Creo que muchos lo tenemos muy claro. Orar. Lo tenemos muy claro. Es orar. Pedirle a Dios sabiduría para poder acercarnos al hermano y poder corregir esa situación pecaminosa o eso que nos está afectando. Pero aquí viene también algo importante. Algunos de los varones que hemos tomado estudios ya sabemos cómo ejercer la disciplina. ¿Han oído de la fórmula más menos más? ¿Saben de lo que estoy tratando de decir con ese más menos más? Bueno, pues vamos a Apocalipsis. Ujú. Apocalipsis 2, vamos a leer del 1 al 7. ¿Sí? Y aquí es como Cristo nos enseña precisamente cómo corregir esto. En Apocalipsis 2, del 1 al 7 dice, escribe al ángel de la iglesia de Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Fíjense bien, aquí viene el más. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Ahí está algo importante, el más. ¿Qué es ese más? El reconocer, decir lo bueno que tiene esa persona, el reconocerle los atributos y cómo ha trabajado, reconocerle la parte importante que él tiene en su relación con Dios. Ahora, qué bien, que es el menos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ahí está el menos. Mostrar el pecado. Mostrar en dónde está fallando la persona. Ujú. Entonces, ya vimos, se le llega al hermano con la intención, repito, primer paso, oramos. Segundo paso, se le menciona lo bueno que es y su arduo trabajo o su capacidad para poder relacionarse con Dios. Punto negativo, el menos, su pecado. ¿Mm? Y tienes que ser explícito. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Es una palabra importante. ¿Cuál es el fin del arrepentirse? El restaurar. Y entonces pasamos a la tercera parte de lo que es la disciplina. El más otra vez. ¿Cuál es el más? Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Aborrezco el pecado. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este pasaje nos habla de una esperanza.
el árbol de la vida. Le va a dar a comer el Señor el árbol. ¿Cuál es la esperanza? Que el hermano sea restaurado, que vuelva a su relación correcta con Dios. Y esa relación correcta no solamente va a ser edificante para él, también va a ser edificante para nosotros. Porque acuérdense que en la iglesia somos ladrillos, uno encima del otro. Nos amamos, somos adelfos, nos queremos. Nos queremos de tal manera que buscamos el bien común. Y ese bien común es la santificación de la iglesia, el testimonio y la adoración a Dios a través de la iglesia. Uno de los pasajes más hermosos que a mí me gusta, precisamente hablando de este más, menos, más, es el pasaje de la adúltera. Es el pasaje más hermoso donde podemos ver precisamente la plenitud de la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo cuando llegan precisamente los saduceos, los escribas y los fariseos acusando a la adúltera. Y fíjense lo que es increíble. Jesús ni siquiera levanta la mirada. Está escribiendo en tierra. Está escuchando los argumentos. Y en ese momento le preguntan al Señor. La ley dice que hay que apedrearla. La ley dice que tiene que morir. Y sin embargo, Jesús, él con toda la autoridad precisamente que hemos visto, él podría haber dicho, sí, la ley dice, apedréenla. ¿Y qué hace? Repito, ni siquiera levanta la mirada. Simplemente, ¿dónde están? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Entonces aquí también podemos ver otro principio de disciplina. Para poder exhortar al hermano, pues obviamente nosotros tenemos que estar libres de pecado. Examinarnos a nosotros mismos. Y antes de ir a acusar, revísate, analiza cómo estás delante de Dios para que puedas ir a exhortar al hermano con esa autoridad. Lo más para hacer eso de este pasaje, les repito, es que Jesús simplemente dice, ni yo te condeno, ve y no peques más. Precioso, me conmueve, hermanos. Es admirable esa misericordia, ese amor mostrado por nuestro Señor de cómo ejercer la disciplina. Precioso pasaje. No nos queda más que adorar y alabar a nuestro Señor, reconociendo esa misericordia y esa gracia. También uno de mis deseos es que salgamos con ese pensamiento de que si vamos a exhortar al hermano, si vamos a ver eso, lo hagamos con esa misericordia, con esa templanza, con ese carácter de Jesucristo, para poder llevar al hermano al arrepentimiento y, repito, a la restauración. El fin más importante de la disciplina bíblica es la restauración del hermano, la restauración de la iglesia. ¿Queda claro? Permitamos que nuestro Señor nos guíe para ello. Bueno, vamos a leer entonces en el versículo 19-20, decimos, además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es necesario, antes de pasar a la parte tercera de la predicación, que es la oración en la iglesia, es necesario decir que estos versículos están en un contexto, repito, que explican la disciplina. Es por ello que al ejercer la disciplina, como habíamos dicho, debemos orar pidiendo ayuda a Dios para perdonar a quienes nos han dañado o afectado a la iglesia con el pecado. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Un ejemplo de oración también es nuestro Señor Jesucristo. Eso lo podemos ver en Marcos 1:35, dice que él de muy de temprano siempre se paraba y oraba. Pero aquí cabría preguntarnos, ¿por qué orar para disciplinarnos? ¿Por qué tenemos que orar para poder llegar al hermano? Porque si está cometiendo un error, pues lo idóneo, como dije, como adelfos que somos, tenemos que ir y decirle cuál es el problema. ¿Por qué orar? Para que Dios nos dé sabiduría de cómo saber decir las cosas. Que el Espíritu Santo nos guíe en todo momento. La oración entonces es inherente al cristiano. Es parte esencial de nuestra vida. Podría haber
vaqueros sin pistolas, vaqueros sin caballos, pues tampoco hay cristianos sin oración. La oración es parte importante de nuestra vida y debemos de tener un tiempo correcto, a solas, con el Señor Jesucristo, con nuestro Padre, para orar. Pero también algo muy importante, no solamente es el orar, hay que también saber escuchar. Escuchar es parte importante de nuestra vida devocional. Sí, tenemos que orar, sí tenemos que leer, pero también tenemos que saber escuchar qué es lo que nos está diciendo Dios y cómo nos lo dice a través de las Escrituras. Es importante que tengamos ese momento solos de meditación en cada una de nuestras casas, en nuestros trabajos, en donde estemos, para saber escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo, la voz de Dios a través de sus Escrituras y poder contextualizar precisamente todo esto. Muy bien. La oración dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La oración también es importante porque aquí Dios quiere que tengamos comunión con Él en oración, depositando todas nuestras necesidades en Él. Dios quiere que dependamos de Él para la toma de decisiones sabias. Repito, toma de decisiones sabias. Dios quiere que le glorifiquemos por medio de la oración, porque al ver su respuesta, sabemos que estamos actuando conforme a su voluntad. Una forma de comprobar si estamos actuando conforme a la voluntad de Dios es ver la respuesta de la oración, puesto que Dios la concede. Dice, si pedimos algo, Él nos lo concede. Y entonces así sabemos en consecuencia que nuestro corazón está en sintonía con Dios, está en armonía con Él, y que Dios no lo está obrando, nos da esa respuesta positiva o nos dice el sí, porque estamos obrando conforme a su propósito. ¿Por qué te dice que no? Porque no estamos orando conforme a su propósito. Recordemos que Dios tiene 3 tipos de respuestas en la oración. El no, sí y espera un poco. Toma tu tiempo. No te precipites. Deja que yo actúe para que puedas tener un buen resultado. También Dios quiere que oremos para actuar conforme a su voluntad. Y esa voluntad es manifestada en el Espíritu Santo. Acuérdense que el Espíritu Santo intercede en la oración. Dice con palabras indecibles lo que a veces no podemos decir. Y aquí también me da pues mucho gozo saber que luego los hermanos dicen, es que yo oro, pero no me salen las palabras. No te preocupes, mientras estés orando con el corazón, el Señor Jesús, el Espíritu Santo está intercediendo. Es que yo no oro tan bonito como el hermano. No, tú estás orando de corazón sincero. Dios te está escuchando. Es que yo a lo mejor no me sé un pasaje. No te preocupes. El Señor siempre está actuando a través de su Espíritu Santo para que todos esos sentimientos lleguen plenos, puros a nuestro Señor. Y Él los entiende. Y sobre todo, repetimos, nos da la respuesta, que es lo más maravilloso, es lo más excelente. Es un tesoro que podemos tener cada uno de nosotros en esa vida devocional. Muy bien, entonces Dios quiere que oremos para el cumplimiento de sus planes también. Aquí es donde entra la disciplina en la iglesia. Uno de los planes que tiene Dios y uno de los propósitos que tiene Dios para su iglesia es tener una iglesia santa y sin mancha, que tenga unidad. ¿Recuerdan el pasaje de Hechos 1:4? Todos estaban unánimes en oración. Todos tenían las cosas en común. Todos perseveraban unánimes en oraciones y ruegos. Entonces, la oración es también parte importante de la disciplina y es parte importante que nosotros tengamos esa vida devocional, esa oración. Quisiera decirles, animar a los hermanos a que el jueves, precisamente cuando se tiene la oración en la iglesia, seamos la más gente los que estemos en oración. A lo mejor el tiempo no nos va a alcanzar, pero entre más hermanos nos reunamos para orar, que dice la palabra. Si nos ponemos de acuerdo conforme a su propósito,
la iglesia va a cumplir mejor, más rápidamente los propósitos que Dios tiene para esta iglesia. Ayudémonos entonces a orar unos por otros. Muy bien. La oración congregacional es importante y une a los creyentes en adoración y en comunión con Dios. Unámonos en esa adoración. Unámonos en esa adoración al Señor para que esta iglesia crezca, no solamente en número, en santidad, en testimonio, en gracia y conocimiento delante de nuestro Señor Jesucristo, para que el entorno en el que estamos reconozca que hay un Señor y Salvador y seamos digno testimonio de lo que necesitan los no creyentes. Muy bien, entonces, nuestro pasaje dice en el versículo 20, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Repito, todos estos textos, todas estas partes, todos estos versículos que estamos tratando tienen que verse ahorita con respecto al contexto de la disciplina de la iglesia. No los vayamos a sacar fuera de ese contexto porque entonces perderían su valor y no estaríamos interpretando correctamente lo que la palabra nos dice. Entonces dice, este texto también lo tenemos que interpretar en el contexto de la disciplina de la iglesia, de modo que podemos parafrasear de la siguiente manera. Donde hay 2 o 3 testigos para ejercer la disciplina, ahí está Jesucristo ejerciendo la disciplina, de acuerdo con la disciplina impuesta. Es correcta. ¿Por qué es correcta? Porque viene con misericordia, con amor, con el fin de restaurar, con el fin de restablecer al hermano, no con el fin de disciplinarlo, no con el fin de ponerle el dedo encima para señalarlo, sino con ese amor. Porque repito, somos adelfos. Aunque yo no tengo mucha relación con alguno de ustedes, somos adelfos. Tenemos el mismo Padre. Aunque yo a veces no conozco a muchas personas y no he tenido la oportunidad de convivir o platicar sobre sus dificultades, sus problemas, lo que estábamos viendo ahorita con la hermanita Xochitl, las situaciones que han pasado, somos adelfos y nos debe de doler igual. Lo mismo que sentimos, el caso de nuestra hermana, que también tenemos que sentir eso que ella siente, nosotros lo debemos de sentir, debemos de tener empatía. Es ponernos en sus zapatos lo que está sucediendo. Entonces, veamos que el punto de unión de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el mismo Padre. ¿Sí? Ahí estoy yo, de acuerdo con la disciplina imputada al ofensor o al pecador, buscando su restauración. Ahora sí, si no escucha, viene la parte importante de la disciplina. Trátalo como gentil, átalo, lo que veíamos en el pasaje, átalo. No permita su entrada en la iglesia. Entonces, ahora sí, con todo el dolor de nuestro corazón, tendremos que decirle al hermano, estás perseverando en tu pecado. No puedes ser parte de la iglesia por este momento. Un ejemplo claro lo vemos en Corintios. No sé si recuerdan que hubo una persona que tenía una situación ahí muy especial con la mamá, bueno, con su madrastra. Y Pablo habla precisamente de esta situación, el cual se le exhortó, no quiso y se le tuvo que desechar. Dice que tuvo que ser entregado a Satanás para que Satanás tratara con esa persona y después él ya recuperar. Tiempo después sabemos que se recuperó, pero a pesar de eso, algunos hermanos lo seguían viendo como pecador. Y Pablo nos enseña que no, ya no lo traten, ya está restaurado, ya trátenlo igual. Inclusive Pablo hablaba de ese gozo, de que esa persona había sido restaurada. Así nos debemos de gozar cuando alguien es recuperado en la iglesia. Así debemos de tener esa empatía con ese hermano que, como precisamente veíamos en la parábola de la oveja perdida. La oveja perdida, cuando regresa, se goza el padre, se goza el pastor de que haya regresado una. Ahora, también preguntaba Raimundo,
¿Harías eso por una oveja cuando somos 99? El Padre nos dice que sí. ¿Por qué? ¿Por una nada más? Les voy a poner un ejemplo. Si estamos reunidos en familia y somos 7 hermanos y falta uno, ¿está toda la familia completa? Si somos 7 en familia y falta el perro, ¿está toda la familia completa? Ajá, sí. Ese uno que falta no forma, es parte de la familia. La familia no está completa. Por eso las 100 ovejas no están completas si falta una. Son 99. Como decía un antiguo refrán, me falta un peso para el me falta un centavo para el peso o 5 centavos para el peso. No está completo el peso. La iglesia no está completa si falta uno. Entonces hay que tener ese amor, ese cuidado para que precisamente la persona que ha fallado, cuando regrese y esté restaurada, venga a la familia de Dios, porque estamos completos. Ya está ahora sí toda la familia. Ya nos podemos gozar. Ya podemos empezar la fiesta. Ya podemos empezar las bodas del Cordero, que es lo que podríamos ver a futuro cuando la iglesia está completa. Ahí nos vamos a gozar todos. Ahí vamos a estar delante de la presencia de Dios, agradeciendo su misericordia y su bondad y gozándonos en la bendición de haber sido restaurados. Muy bien. La presencia de Cristo entonces siempre es importante porque es lo que nos va a dar la unidad, es lo que nos va a dar, permitir tener esa comunión con los hermanos. La presencia de Cristo va a estar de acuerdo en la disciplina que se imponga el hermano porque es la misma disciplina que él puede ejercer. Pero quiero ser muy reiterativo en esto. Esa disciplina es con amor, con paciencia, con misericordia. La presencia de Jesucristo se hace notoria en el creyente, ya que mora dentro de él. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si no estamos unidos a Cristo en esa disciplina, nuestra disciplina va a ser defectuosa, no va a ser la correcta. Y lo que único que podemos hacer es que al hermano no lo vamos a corregir y no lo vamos a poder restaurar. Y es importante que entonces tengamos conciencia de que cuando disciplinemos, lo hagamos a la manera de Jesucristo. Repito, el pasaje más hermoso es este del Señor y la adúltera, con misericordia, con amor. La evidencia más clara de la presencia de Cristo en el creyente es el Espíritu Santo. Esta evidencia se representa y se ve en una iglesia como esta. ¿Cómo es esta iglesia? Con amor, con misericordia. Acabamos de tener festejos de los cumpleaños. Acabamos de ver que dentro del festejo hubo situaciones difíciles. Nos unimos en oración. Nos unimos en santidad. Hermoso ejemplo. Hermoso ejemplo, hermanos. Que esto sea una realidad y que esto siga permaneciendo en nuestra iglesia. Que esto nos conmueva a permanecer firmes, adelantes, firmes en la certeza de que Jesús está aquí y que la evidencia clara de que Jesús está aquí es la oración, la disciplina y la santidad. Por último, ya para no aburrirlos, y porque está el reloj ahí también que ya está marcando cerca, dice, nuestra conclusión es, en verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, no menospreciemos la disciplina o la amonestación del hermano. Seamos disciplinarios y seamos receptivos a esa disciplina. Que seamos receptivos a esa disciplina cuando pequemos, que estemos conscientes de que todos pecamos y que si el hermano se acerca en esa situación de amor y misericordia, no nos pongamos al brinco, no nos justifiquemos. Aquí también hay algo que a mí me encanta. Cuando están los niños jugando y tú llegas y les dices, ¿quién hizo esto? ¿Qué es lo primero que hace el niño? Él. Yo no. Hermanos, esa no es la actitud que deberíamos de tener. La actitud es, yo lo regué. Yo soy culpable.
No buscamos esos pretextos. Aceptemos la amonestación, quedémonos calladitos. Calladitos nos vemos más bonitos, dicen por ahí, ¿no? Entonces aceptemos esa amonestación del hermano. Recordemos que son instrumentos de Dios para nuestra bien y para nuestra santidad. Así es que, hermanos, hoy tenemos algo más que hacer. Y repito, quisiera hoy exhortarles, animarles a que esta iglesia crezca en santidad y a que nos tratemos como adelfos, con el fin de edificar el cuerpo de Cristo, con el fin de que la iglesia sea más santa, con el fin de caminar de la mano de Dios y cumplamos el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros y la iglesia en general. Muy bien, pues vamos a orar, hermanos. Señor Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu inmensa misericordia. Gracias porque a través de tu palabra podemos entender que los primeros en tener cosas malas somos nosotros. Corrígenos, Señor. Como dice tu palabra, escudriña nuestro corazón, examina nuestros caminos, examina nuestro corazón. Repréndenos y que a través de la autoridad de tu palabra seamos reprendidos para poder vivir en santidad. Y sobre todo, mi amor, Señor, llénanos de amor, llénanos de misericordia, para que podamos exhortar a los hermanos, para que podamos ser partícipes de esa santidad y que de aquí en adelante crezcamos juntos en obediencia, en armonía, en santidad, en perfección de camino, no por nuestras obras, sino porque tu palabra nos guía y porque tú nos has permitido tener esta guía. Ayúdanos a entender y comprender cada día más tu palabra y que la disciplina comience en nuestras casas, Señor. Comience con esa misericordia, con ese amor y sea derramada en la iglesia, en tu iglesia. Ayúdanos a ser fieles y santos a través de la gracia y el perdón de pecados que tú nos has dado en la cruz. Bendice a mis hermanos y que nos llevemos esto bien puesto en nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la disciplina, que aunque a veces a nuestro parecer parece mala, que rinda ese fruto de justicia, rinda ese fruto de santidad en cada uno de nosotros. Permite que nos vayamos tranquilos, sabiendo que tú nos corriges, Señor, que tú nos disciplinas y que tu presencia va a donde quiera que vamos. Gracias, Señor, por este día y gracias por la bendición de conocer tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Estamos despedidos, hermanos, creo.